Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy vamos a entrar con un tema que es importantísimo porque es cotidiano, es de nuestro día a día, sobre todo para esas familias, para esos papás, ¿verdad? Y especialmente dedicado a esos papás que tienen hijos pequeños, no importa que ya tengan hijos grandes, si tienen hijos pequeños, este tema les va a venir como anillo al dedo. Y si tienen hijos grandes también, porque nunca es tarde para apoyar la educación de sus hijos. Bueno, que la experiencia dice que hasta las abuelas siguen apoyando la educación de sus hijos y además de sus nietos, ¿no? Entonces este tema nos sirve a todos y tenemos hoy a una invitada muy especial que es una psicóloga que es experta en el tema de precisamente la educación y el cuidado de los hijos. Bienvenida Leslie, es Leslie Amel, nuestra psicólogo, y tenemos la dicha de tenerla en este programa. Bienvenida. Gracias, Leslie. para mí es un placer, gracias por la invitación. Y de verdad que nos place mucho tenerte aquí y aprovechar estos temas que para mí son importantísimos, ¿no? Muchas veces este programa se centra, digámoslo así, en enfermedades y sobre todo los primeros segmentos es de medicina preventiva. Y este tema de la educación de los hijos por parte de los padres es fundamental porque toca a todos. Así es. Y lo más importante es que no hay como en el currículum escolar, ¿verdad? No hay educación para ser padres. Que yo creo que eso habría que pensarlo. Claro, me imagino, ¿no? Nadie nos prepara para ser padres. Exactamente. Entonces, tú podrías, yo sé que no es fácil, pero definir qué es educar a un hijo, qué es criarlo, o sea, qué significa eso para un padre y una madre. Fíjate, la crianza básicamente se enfoca en la formación de este ente, de este ente social, y vamos a decir, insertando en ellos valores, conocimientos, habilidades, creencias, pero también permitiéndole esa flor como una planta, florecer y crecer a su ritmo y con sus propias características. Cuando hablamos de crianza es muy importante saber de dónde venimos. Yo siempre le digo a los padres, para saber a dónde queremos ir, lo primero es saber de dónde venimos. Y tenemos que entender que venimos de un estilo de crianza muy autoritario. Eso se remonta incluso a todas las dictaduras que vivimos en Latinoamérica. Eso se permea, o sea, la política, la historia, la economía se permea en la familia, porque todos somos parte del mismo círculo. Excelente. Entonces, esa crianza autoritaria en la que muchos de nosotros crecimos, nos permeó y muchos crecimos con la idea de decir, yo voy a hacerlo diferente. Yo no quiero criar a mis hijos así, yo voy a dejar que mis hijos se expresen, yo voy a ser más cariñoso, yo voy a estar más presente. Y en esa búsqueda de otro extremo, realmente nos fuimos a un extremo que no es sano. Lo ideal es el punto medio. Entonces nos fuimos a un extremo muy permisivo de la crianza y ambos tienen, vamos a decir, fallas. Y lo ideal es buscar ese equilibrio. El estilo muy autoritario, ¿en qué falló? En que pensó que por tener más autoridad o mayor jerarquía eran mayores en dignidad. Y los seres humanos tenemos diferentes jerarquías, maestro y alumno, padre e hijo, jefe y empleado, pero somos iguales en dignidad. Entonces, esa crianza autoritaria no miró la parte de la dignidad del niño, del respeto, de la individualidad. Entonces, ahí tenemos vamos a decir, ese fallo. ¿Qué pasa con el permisivismo? Falla en que el niño necesita límites y al querer darle tanto tiempo, tanto amor, tantas cosas que no me dieron a mí, que yo no tuve, pues entonces no hemos ido a un extremo donde no hay, vamos a decir, contención para el niño. El niño crece como un río desbordado. Fíjate que el río, para tener un cauce, necesita tener piedras alrededor. El río que no tiene piedras se desborda. Entonces a los padres nos cuesta poner esas limitantes, esos no, esas consecuencias. Una crianza sana tiene no, y la psicología muchas veces nos ha hecho creer que el no es malo, que el no daña la autoestima del niño, que el no permite la creatividad, y no es así. Claro, el no con conciencia. Yo siempre digo a los padres, el no tiene que venir acompañado de un cómo, cuándo y dónde.
Ok, no puedes comer esto ahora, pero lo puedes comer después. Ahí tenemos un cuándo. No puedes brincar aquí, pero en el patio sí. Tenemos un dónde. No puedes hablar, no me lo pidas gritando, pídemelo de otra manera. Tenemos un cómo. Entonces, no dar el no porque yo lo digo. Eso viene del autoritarismo. No porque yo lo digo y aquí se hace como yo diga. Sin embargo, tampoco tenemos que ir a un extremo de no decir nunca que no, sino un punto medio de decir no, pero ahorita sí. No, pero de esta forma sí. Entonces es ese balance, como todo en la vida, el equilibrio. Claro, que es sumamente importante, ¿no? Porque estamos, en verdad, podemos sentir que queremos ser unos papás como que no sean autoritarios, sin embargo, ser autoritarios, ¿no? O Sí. sea, aunque no nos lo propongamos, podemos serlo, ¿no? Porque yo sí he notado muchas cosas, ¿no? O sea, es lo que tú dices. Ese juego que va de un extremo a otro y yo creo que es normal, ¿no? Que uno vaya, porque también el hijo va haciéndote variar ese extremo, o sea, que tú dices, yo creo que aquí me pasé o creo que aquí me faltó, ¿no? Así es. Porque no hay una fórmula ni nada, ni la vamos a dar aquí, ¿no? Que, sí. O sea, el que está esperando que aquí está la solución, vamos a dar muchos consejos, eso sí, ¿no? Pero soluciones ninguna, la solución la tiene que ver cada uno con su hijo y cada padre con su hijo, ¿no? Ni siquiera es eso, o sea, creo que todas las madres aconsejan a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Ahora, yo quiero enfocarme un poquito en ese papel precisamente de las tradiciones dominicanas, de cómo, y latinoamericanas, porque son las mismas, y cómo hemos heredado esos esquemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros evitar los errores de esos esquemas? Me explico, es un esquema donde tradicionalmente la niña aprende a hacer de la casa, el varón se prepara para trabajar, a la niña la preparan solo para casarse, al hombre lo preparan para tener varias novias, a la mujer la preparan para tener solo un novio, y de hecho uno ve eso y qué incongruente. Entonces, claro, a mi hermana está preparada para tener un novio, a mí para tener varias novias, y eso es absurdo, porque entonces significa que me tengo que encontrar varias personas que no estén bien criadas para yo poder cumplir ese objetivo en mi vida. Claro. O sea, entonces o engañar personas para que crean que estoy cumpliendo con el objetivo que le están fijando su familia, porque la familia de al lado le está enseñando lo mismo que yo. Claro. Entonces, esos esquemas que tienen tantas consecuencias, ¿cómo se pueden mejorar? ¿Cómo se pueden cambiar? Fíjate, lo más importante es que como padres tengamos el fin en la mente. Es una frase que a mí me gusta mucho, que es qué es lo que yo quiero conseguir, qué es lo que yo quiero lograr. Y todo lo que yo voy a hacer en la crianza a lo largo de la vida de ese niño, desde que nace hasta que es un adulto, yo lo voy a hacer de acuerdo a ese fin que yo tengo en la mente. Y nosotros tenemos que sentarnos y analizarlo, realmente qué queremos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Un niño se copió un examen. La reacción de un padre puede ser, eso es imposible, la honestidad, nosotros somos una familia de gente honesta, eso es deshonesto. Y otro puede decir, wow, te la buscaste, tú eres un tigre. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos éxito? ¿Queremos éxito a como de lugar? ¿O queremos valor y honestidad? Entonces, cada cosa que vamos logrando. Entonces, la crianza empieza con papá y mamá. O sea, en nuestra mente, en nuestro sistema de valores, ¿qué nosotros queremos lograr? Entonces, es muy importante también que los padres estemos de acuerdo en ese sistema de valores. Muy pocas personas cuando se comprometen o se casan antes de tener hijos se sientan a decir, mira, ¿cómo vamos a criar a este niño? ¿En qué va a creer? ¿Cuáles son el sistema de valores que va a tener? ¿Lo vamos a criar con filosofía machista? ¿El hombre es el que manda? ¿La mujer tiene que ser sumisa? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, hasta para poner un negocio la gente se sienta a hablar. Pero el negocio más importante de la vida, que es criar un hijo juntos, la gente no lo discute. Exacto. Cosas tan importantes como si va a ser un colegio en español o bilingüe, llega el momento y la gente nunca ha hablado de eso. Entonces, eso es muy importante, que como padres nos sentemos, aún los padres estén separados, es importante que estemos de acuerdo en cuáles van a ser nuestras
vamos a decir, nuestras reglas y nuestra forma de criar, porque hay algo importante, que es que hay cosas negociables en la crianza y cosas no negociables. ¿Qué tal vez negociable? Que si la nota mínima que vamos a aceptar es un 70 o un 80, eso podemos negociarlo. Ahora, ¿qué no es negociable? Que el niño no le puede pegar a otro amiguito en el colegio. O sea, el valor del respeto al otro. O sea, que como familia vamos a tener como estándar de que eso en esta casa no se permite y en qué cosas podemos ser más flexibles. Por ejemplo, tal vez yo no voy a ser tan radical como fue mi mamá con que tengan la cama arreglada. Yo en eso voy a ser diferente. Yo voy a elegir que yo a mi hija los fines de semana le voy a dejar que no arregle la cama. Por ejemplo, yo puedo decidir en base a mi historia hacer un cambio. Pero que no es negociable que aquí no se llega después de las 11 de la noche, si tú tienes tal edad. O sea, en eso no voy a negociar. Entonces, el niño ya sabe que hay cosas que sí, tú puedes opinar, yo te puedo escuchar, podemos llegar a un punto medio, pero hay cosas que simplemente son no, porque te tengo que cuidar, porque es mi responsabilidad. Entonces, ese sistema de valores es muy importante que nosotros mismos lo internalicemos. Claro, y también yo creo que siempre hay que dejar como puertas abiertas, ¿no? Me explico, es que oyéndote hablar se me vienen muchos ejemplos a la mente. Me acuerdo, te decían antes, por ejemplo, no vas a ir a un concierto hasta los 18 años. Y claro, tú desde los 14, 13 querías ir, entonces era una ansiedad. Al final siempre ibas a un concierto antes de los 18 años. Claro. Pero claro, era como esa amenaza con la que uno creció, ¿no? Que cómo voy a hacer, qué tal, que no sé cuánto. Sí. Y claro, y después está una cosa que tú decías, ¿no? Cuando referías lo de el niño que llega diciendo me copié en el examen, ¿no? Ahora, pero yo digo, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos con nuestros amigos y sus familias, muchas veces los recuerdos del colegio que celebramos son los malos ejemplos. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fulano se robó el examen y nos lo pasó a todos y todos salimos bien y la profesora nunca se dio cuenta? O ¿te acuerdas cuando cuando yo le dije a la profesora que me dolía la cabeza porque no entregué el trabajo, porque habíamos estado toda la noche de fiesta y me creyó y fue buenísimo? Entonces, claro, yo digo, esas cosas son las que se les van grabando a los muchachos, Sí. ¿no? Entonces, ahora, yo sé que hablar en una fiesta de lo bien que saliste y de cómo hiciste bien la tarea no debe ser divertido. Un tema de conversación bien. Sin embargo, es lo que deberíamos heredarle a los niños, cómo uno se esfuerza, creo que así como en Instagram no sale en el momento en que tú estás trabajando, sino en el momento que estás en la playa, Claro. ¿verdad? Quizás en las conversaciones con nuestros hijos salga muy poco esas anécdotas de normalidad, de esfuerzo, que son las que al final te quedan, ¿no? ¿Qué consejo tendrías tú con respecto a esas conversaciones que tienen los papás entre ellos? Y después, me imagino que debe haber ambiente, si no están ellos se puede hablar de lo que sea, ¿verdad? Claro. Pero tú como especialista, para que nos aconsejes, ¿qué conversaciones debemos tener o que debemos evitar con nuestros hijos presentes, por Claro. ejemplo? Hay límites que ellos van a tratar de romper y de forzar, aunque nosotros lo impidamos. Pero nuestra función como padres es ser esa contención. Porque si dejamos la puerta abierta, entonces lo que hay es un libertinaje. La parte de la vida y de ir creciendo y la adolescencia es ir buscando la libertad. Y parte de la fuerza que el ser humano desarrolla es esa lucha contra papá y mamá. Porque yo tengo que salir del caparazón, yo tengo que ser un individuo, y para ser un individuo yo tengo que separarme de esta persona, porque si sigo pegado soy un niño. Entonces eso es parte de crecer, pero nuestra función siempre va a ser contención, límites, ser un modelo. O sea, nosotros tenemos que proyectarnos con ellos como un modelo, y claro, nosotros cometimos errores, nosotros fuimos jóvenes, fuimos niños, pero ese no es el modelo que queremos proyectar. Ahora tenemos que buscar un punto medio entre ser un modelo a seguir, que es nuestra función, y no promover tampoco un nivel de perfeccionismo que le genere a ellos la idea de que nosotros nunca cometemos errores y que somos perfectos y que tú nunca te equivocaste y entonces tú nunca cometiste ningún error. No, o sea, es importante que ellos sepan que nosotros cometimos errores, y siempre, por ejemplo, con los adolescentes, hablarle de nuestros errores, de mira, yo me equivoqué y eso me salió mal. O sea, contarle nuestras experiencias como
aprendizaje para ellos, cosas que nos dejaron, o mira, cuando a mí me pasó eso, fue muy duro y entonces yo no quiero que te pase a ti y por eso te lo digo, y hablarles de nuestra propia experiencia como seres humanos que podemos cometer errores. Claro, porque el papá, digámoslo así, es el ídolo hasta cierta edad. Después le empezamos a ver los errores. Como, o sea, la gente dice, eso es los papás. No, también ocurre con los jefes, claro. También ocurre con los profesores, también ocurre, o sea, yo creo que la perfección en la que uno idealiza a la profesora de primer grado es increíble. Sí. O sea, todavía hoy, yo me recuerdo de mi profesora y es que es una admiración que yo siento, ¿no? Y era una persona común y corriente y quizá cuántos errores cometió en mi clase, pero nada de eso, yo filtré todo. Para mí, ella es como el hada madrina, ¿no? O sea, después cuando, claro, en cambio la de bachillerato, no. La de bachillerato... Claro. Una persona llena de errores y que si yo podía, era un constante una lucha probar, de poder. Exactamente, hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Que es admirable, de verdad. Los profesores de bachillerato para mí son héroes. Héroes, o sea, y bueno, lo más cerca de la santidad que hay, yo creo que es son los profesores de bachillerato. Es una etapa bien difícil. Y un trabajo muy abnegado, que no tiene paga, o sea... Entonces, bueno, quitando esta parte, este inciso, este tema que trataste ahora me trajo una pregunta. En cuanto a ser sincero con los hijos, yo creo que debe haber como una graduación. O sea, no se puede ser siempre como que decir todo. Por ejemplo, un muchacho que le pregunte a su papá si él probó las drogas, cuando está en esa edad de que le están invitando a probar las drogas, si el papá alguna vez cayó en eso, es bueno, por ejemplo, ser honesto, es bueno como no decir que no, pero quizá no contestar la pregunta. O sea, en esos casos, por ejemplo, ¿cómo los papás deben reaccionar? Cuando hay una pregunta que, por ejemplo, no sé, que tú estás buscando que tu hijo elija una persona y se case con ella, ¿verdad? Entonces, cuando te dice a ti, ajá, pero ¿tú te casaste o no te casaste? O sea, esta es tu segunda esposa, entonces, ¿qué pasó antes? O sea, esas cosas, porque claro, no importa, es decir, ya yo lo estoy viendo de una perspectiva de muchacho que tiene un futuro por delante, ¿no? Y un papá ya lo está viendo con una persona con experiencia, en la cual él está diciendo al hijo que el mejor camino es pero es un camino que quizás yo no seguí. Entonces, ¿cómo es ese equilibrio? Porque eso es muy importante, es una duda muy grande que tienen los papás, ¿no? Sí, mira, la honestidad es sumamente importante, porque de eso va a depender la confianza. Entonces yo pienso que de acuerdo a la edad, la etapa en que se encuentra el niño o el joven, uno le puede decir algunas cosas y otras no. O no decir, o darle, vamos a decir, algunas sugerencias, pero no tal vez decir cosas que tal vez para la edad el niño o la persona no esté lista para escuchar. Sí tenemos que hablar desde la honestidad y desde la experiencia, en el sentido de que no quiero que cometas tal vez los mismos errores que yo cometí. Incluso hay personas que han vivido con temas de adicciones y que le hablan a sus hijos desde su experiencia. Y también en el sentido de cuidarlos porque hay temas genéticos. Entonces es importante decir, mira, yo luché con eso, yo empecé a fumar a tu edad y después no lo pude dejar, no quiero que eso te pase a ti porque hay un tema de tu salud y eso puede ser hereditario. Entonces es importante hablarles desde la honestidad y desde el sentido, vamos a decir, de cuidarlos. Porque el joven te puede preguntar si tú lo has hecho, si no lo has hecho, pero él si quiere hacerlo, lo va a hacer. Claro. Entonces a veces los papás dicen, no, yo no le quiero decir que yo lo hice o yo lo probé o yo cometí ese error porque entonces él va a tener como el permiso. Pero con nuestro permiso o sin permiso, ellos lo van a hacer. Entonces es mejor que tengan nuestra advertencia y siempre hablar de esos fantasmas, esas cosas. Hasta las películas de Disney ahora están hablando mucho de eso. No se habla de Bruno, de las cosas que no se hablan. Sí. Porque están y los niños sienten que hay algo raro con eso.
Y a veces da más curiosidad el ocultismo que la sinceridad. Que decir, mira, esto pasó, y eso pasa también con temas más delicados, hasta con el suicidio, que un abuelito, que un tío, que alguien se suicidó y eso no se habla, pero el niño sabe que pasa algo. Hay tendencias depresivas en la familia, entonces al no hablarlo y al ocultarlo, corremos hasta más riesgo que si enfrentamos ese monstruo. Claro. Sí. Es que, por ejemplo, me estoy acordando, perdonen que traigo un ejemplo personal, ¿no? Pero es que yo nunca he fumado en mi vida, pero mi mamá era fumadora. Sin embargo, yo no sé cómo hizo, pero ella nos inculcó que el fumar era muy malo. Y desde su experiencia le costó mucho. O sea, seguro ella decía, a mí me cuesta dejarlo, yo no quiero que tú pases por eso. Y a veces creemos que los hijos están condenados por nuestros errores, pero ¿cuántas personas vienen de adicciones y los hijos no? Personas que tienen historias traumáticas, sin embargo los hijos son completamente distintos, porque a veces los hijos dicen, no, eso que le pasó, yo no quiero, hasta matrimonios, por ejemplo, traumáticos, que dicen, no, yo voy a hacerlo diferente, o forma de crianza, mi papá me pegaba, no, yo lo voy a hacer diferente. Entonces, o mi papá era mujeriego. Exacto, yo no voy a hacer así. Entonces siempre hay un grupo que copia, que imita, que sigue, vamos a decir, esas tradiciones negativas, y hay un grupo que dice, no, yo lo quiero hacer diferente. Exacto. Ajá, y entonces, claro, estamos hablando de este tema, pero entonces también quiero hablar del ejemplo, porque claro, estamos quizás como suponiendo mucho que el uno hablar con los hijos como que es suficiente, como que ellos, pero yo creo que es lo que dicen en educación, tú que estás en ese mundo de la educación, que el 80% de las cosas es el ejemplo y el 20% es la conversación. Uh-huh. Entonces, claro, yo estoy hablando de las redes sociales, del uso de aparatos electrónicos, de el ejemplo del trabajo, del ejemplo del hogar, ¿no? Porque claro, todos somos iguales, pero papá llega y no hace nada. Todos somos iguales, pero yo no puedo yo tengo 2 horas al día de uso de los electrónicos y mis papás están abiertos a usarlos todo el día. Yo no puedo dirigirme a mi mamá chateando, pero mi mamá sí se puede dirigir a mí chateando. Uh-huh. Entonces, claro, estas cosas, ¿cómo influyen en los jóvenes? Fíjate, lo que más rebeldía causa es la incongruencia, que tú digas una cosa y hagas otra. Y en el niño crea confusión, crea ansiedad, crea dificultad de comportamiento, y en el adolescente crea eso, mucha rebeldía, como es que tú me dices una cosa y tú haces otra. Y ese es uno de los mayores retos en la crianza. No grites, y te lo digo gritando. Aquí no se dice mentira, pero si suena el teléfono, dile a fulanito que yo no estoy aquí. Es una mentirita blanca, no, pero tú tienes que ser honesto. O sea, esa vamos a decir, esa ambivalencia. Y también la ambivalencia en los límites, en las reglas. Aquí se apaga todo a las 10 de la noche. Ay, yo estoy muy cansada, deje esos niños hasta las 11 hoy. O sea, esa parte de las reglas se acomoda a mí, como si estoy de buen humor, si estoy de mal humor, si me conviene. Entonces el niño siente y crece con esa ambivalencia de que no hay una estructura segura, y lo que tú me dices a veces es y a veces no es. Entonces eso crea mucha confusión. El niño no sabe cuándo, si tú dices un relajo a tu hermanita y le dices fea, si mamá dice va a reírse de ese relajo, pero otro día mamá te va a dar por la boca. Entonces tú dices, ¿cómo es? Entonces al tú no tener claro cuál es el sistema, tú siempre vas a tratar de romper y de ver hasta dónde, porque tú no tienes claro cómo vas a ser la reacción de hoy. Y el ejemplo es sumamente importante. El niño aprende de lo que ve, más de de nuestras palabras. Entonces esa parte de la congruencia, de que lo que prediquemos sea lo que hagamos con el ejemplo. Es más que decir, mira, tú tienes que ser solidario, es que tú vas en el súper y la gente que está delante, tú le dices, mira, eso yo se lo voy a pagar a esa señora que vi que le hacía falta. Que ellos vean en la calle que tuve una persona necesitada, mira, toma esto. O sea, más que decir, no, hay que ser solidario. La palabra se la lleva el viento. O sea, lo que el niño le quede, a nosotros, las cosas que nos quedan de nuestros padres cuando pensamos en retrospectiva, son las cosas que vimos hacer, no las cosas que escuchamos que decían. Nos recordamos más de sus acciones. Así es. Y es solo que
cuando uno lo está haciendo no se ve claro, se ve claro es después, ¿no? Entonces tenemos que aprender de eso. Mira, como estamos llegando al tramo final del programa, no quiero dejar de pasar este tema que lo tenía desde... Vamos a hablar de los castigos, ¿ok? Que son una parte muy importante de la crianza, sí, ¿no? Entonces, te voy a dar un tema, ¿no? Que es muy discutido, sobre todo a nivel ya de, digámoslo así, de clase media hacia abajo, no, y bueno, y quizás hacia arriba también, pero una pela no le hace daño a nadie. Ese es un refrán que es muy común y cuando entonces, claro, oyes hablando, entonces el castigo, yo por experiencia de todos los pacientes que he atendido, de todas las conversaciones que yo he tenido, porque yo también tengo conversación con muchos jóvenes, porque es parte de una labor que yo hago social, o sea, el motivo por el que infliges el castigo es más importante que el castigo mismo, ¿no? Hay castigos que son para compensar a los padres y hay castigos que son para enseñar a los hijos. Entonces, quiero que hablemos de esto, porque creo que es fundamental, porque todo el mundo tiene en algún momento que poner límites a los muchachos, y cuando ese límite es fuerte se llama castigo. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Fíjate, es importante, a mí me gusta más hablar de consecuencias que de castigo. El castigo me parece como algo que el otro te hace a ti. Ajá. Sin embargo, la consecuencia es lo que tú te buscaste por tus acciones. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de castigo, dices, tú me estás haciendo esto, tú me estás poniendo un castigo. La consecuencia te la pones tú mismo por tus acciones. Entonces, es importante ante las consecuencias no asumir el momento del castigo, la consecuencia bajo el calor de la ira, como decimos aquí, del pique. Hay que estar tranquilos, porque si no, lo que nos va a gobernar es esa rabia, y nadie piensa claramente cuando está en rabia. Entonces es importante calmarnos y poner esa consecuencia en frío. Eso es algo importante. Otra cosa importante es estar de acuerdo con el otro padre, papá, mamá, en el castigo. Porque a veces yo digo, sin una televisión, y el papá dice, pero no, imposible, ¿cómo va a ser? Entonces ya desde que el niño siente esa incongruencia, que todo no tan seguro, él entiende que él va, ahí tiene chance. Entonces es importante que papá y mamá estén de acuerdo. En el castigo, los castigos y las consecuencias se definen antes, no delante del niño, papá y mamá, no, en privado mamá y papá definen, mira, esto fue lo que pasó, ¿cuál consecuencia vamos a poner? Entonces es importante. Otra cosa, que la conducta se separe de la persona. Es decir, tú eso que tú hiciste está mal, pero no significa que tú eres malo. Tú dijiste una mentira, no significa que tú seas mentiroso. Entonces, separar esa conducta de la persona, que a veces castigamos y penalizamos al individuo. Tú eres un mentiroso, tú eres un insolente, entonces ya eso es una etiqueta que se queda en la persona y es muy difícil de quitar. Entonces, cuando ponemos el nombre a la conducta está fuera de mí. Eso que yo hice estuvo mal, eso fue una mentira, pero no significa que yo soy así. Que yo soy un mentiroso. Exacto, que yo soy, y cuando yo soy mentiroso, yo voy a ser un mentiroso la vida entera. Sin embargo, si yo dije una mentira, eso es algo que podemos arreglar. Entonces es importante esa otra parte, separar la conducta de la persona. Y con las consecuencias es importante que sean congruentes con la acción, con el hecho y con la edad del niño. Por ejemplo, no es la misma consecuencia a un niño de 1 año que rompe una cosa que uno de 5, que lo hizo cuando tú le dijiste ten cuidado. Entonces, las consecuencias tienen que ser congruentes con la edad y congruentes con el hecho. Por ejemplo, si el niño no entregó la tarea, ¿cuál es la consecuencia congruente? No, mañana no va a haber televisión porque tienes que ponerte al día con la tarea. Como es en la vida, o sea, tus castigos y tus consecuencias como adulto, porque todos los vivimos, van en congruencia con el hecho. Entonces, un castigo que no tenga nada que ver no tiene lógica. El aprendizaje viene cuando la consecuencia intenta reparar el daño que tú hiciste. Si tú ofendiste, ¿de qué me sirve que tú arregle tu habitación? Mira, tú le dijiste a tu hermana un insulto, pues ve, arregla tu habitación. O sea, ¿cuál es el aprendizaje ahí?
El aprendizaje viene cuando tú insultas, ¿qué tú tienes que hacer? Pedir disculpas, decirle cosas buenas, ayudarla a ella a hacer tal cosa. Entonces, tu consecuencia tiene que ir orientada a la reparación del hecho. Si tú cogiste algo que no es tuyo, tú tienes que ir a devolverlo y pedir disculpas. Ahí es que está el aprendizaje, cuando tú reparas el daño hecho. Excelente. Bueno, esto creo que ha sido el mejor consejo de este programa, ¿no? O sea, primero los castigos son, o sea, la palabra castigo se oye desde fuera, ¿ok? O sea, que consecuencias sería lo más adecuado. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que tú acabas de hacer? Después separar el individuo de la acción que se cometió. Estoy dando un resumen para que quede muy claro. Y en tercer lugar, que esa acción, o sea, ese castigo o esa enseñanza que le queremos transmitir al niño, porque al final creo que es la idea de ese castigo o de esa limitación, ¿no? Sea acorde al acto que realizó mal, ¿verdad? Entonces, y tiene todo el sentido del mundo, y ojalá al final no nos dejemos llevar por la rabia, ¿verdad? Porque incluso el que se da llevar por rabia castiga 2 veces. Castiga en el momento en que se descarga y castiga además con la consecuencia que ya parece injusta después de haberse descargado, ¿verdad? Entonces, Leslie, se nos acabó el tiempo. De verdad que no me alcanzó para nada. Yo creo que te comprometemos aquí a invitarte nuevamente más adelante para que sigamos profesionando este tema, y tenemos muchos otros temas con que tratar en el área esta, la educación de los hijos. Te agradezco muchísimo que hayas venido, y todos estos consejos, amigos televidentes, son un tesoro, así que aprovechenlo. El programa lo subimos a YouTube, vuélvanlo a ver, pero estos consejos que nos ha dado aquí Leslie Amel, que es psicóloga y que bueno, puede contactarse con nosotros si quieren verla más directamente. Son de aprovechar 1 y 1000 veces, les van a servir para toda la vida. Y les invitamos entonces a concientizarse de la importancia que es educar a un hijo, que tienen que prepararse para eso, y que la preparación es continua, no cuando nace el primer hijo ya están listos, no, ahí es que empieza todo, ¿no? Y entonces formarse, gastar tiempo en formarse, en educar a los hijos, es la mejor inversión de tiempo y de todo que pueden hacer. Entonces, Leslie, te esperamos más adelante. Muchísimas gracias. Claro, con muchísimo gusto. Encantada y gracias por la invitación. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que venimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.